El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos llegaron a un acuerdo con Corficolombiana del Grupo Aval para frenar la investigación que adelantan sobre el soborno en el que incurrieron para salir beneficiados con la construcción de una vía en la Ruta del Sol 2 en un proyecto que desarrolló con Odebrecht. La compañía colombiana tendrá que pagar una multa de más de $60 millones si se tiene en cuenta que las autoridades de Estados Unidos tienen en cuenta que en Colombia, Corficolombiana ya pagó una sanción a la Superintendencia de Industria y Comercio por 87.780 millones de pesos por violar la libre competencia en el caso de Odebrecht. El esquema de soborno se dio por falta de controles contables internos y libros y registros que ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos. En otras palabras, de acuerdo a la autoridad de Estados Unidos, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Por este concepto, el pago es de más de 40 millones, a los que se le deben sumar 20 millones más para zanjar las acusaciones. Una vez se conoció esta decisión, el presidente Gustavo Petro dijo que es necesario crear una comisión para la reforma judicial compuesta por personas que se hayan distinguido por su trabajo en la administración de justicia y solicitó a los partidos políticos devolver los dineros donados por ese grupo económico que ha confesado que hizo parte de los sobornos. El presidente dijo además que hay un agravante en este proceso de corrupción y es que un fiscal general de la Nación fue abogado previamente del grupo económico involucrado en el escándalo y recibió una comisión de éxito por una comisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, de acuerdo a una denuncia que él mismo hizo en un debate cuando era senador. Sin embargo, analistas y expertos sostienen que proponer un cambio en la justicia por un caso de corrupción particular no debería ser una opción inicial si de por medio está el propósito político, que al parecer es lo que mueve al mandatario. La reforma a la justicia no ha sido una prioridad dentro del gobierno de Gustavo Petro y no ha estado dentro de sus grandes apuestas durante el primer año de gobierno. Hoy los colombianos requieren que la justicia sea reformada por una justicia que tenga herramientas eficaces que luchen en contra de la impunidad, de la corrupción y sobre todo del delito callejero. La reforma a la justicia hoy es importantísima para el país, pero no puede ser de ninguna forma de carácter político. Los expertos coinciden en que la reforma a la justicia sería idónea, pero si es pensada tanto en el ciudadano como en los funcionarios públicos y abogados. Habrá que evaluar si la Procuraduría General de la Nación debe mantenerse, más a partir del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es, como lo entiende la Corte Constitucional, un consejo, un favor o una sugerencia, que tiene un carácter vinculante. Así es que bienvenida a una reforma a la justicia que piense en el ciudadano, que piense en la comunidad, que piense en el funcionario judicial, que piense en el fiscal, que piense en los abogados del país y por supuesto que estaremos atentos a colaborar desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia en quienes tengan que elaborar esta reforma a la justicia que es más que necesaria. De otra parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, sostiene que con la reforma que propone el presidente ha entrado a la ofensiva, teniendo en cuenta los escándalos recientes que tocan su gobierno. Y esa ofensiva va contra todos los que lo anteceden, pero principalmente contra el tema de Odebrecht y sus principales protagonistas de la época, incluyendo al fiscal de ese entonces. Anuncia además una reforma a la justicia, que no tiene nada que ver con eso, porque las reformas rigen hacia el futuro. Puede que los casos del pasado nos enseñen los vacíos, los espacios que hay que mejorar o que hay que modificar, pero a lo pasado, pasado. Todos coinciden en que una reforma a la justicia es necesaria. Sin embargo, para los analistas, cuando la propuesta es pensada a partir de un enfrentamiento particular, no sería la opción que el país necesita. Lo que Colombia requiere es una justicia que beneficie a todo el país. ¿Quién de ustedes no recuerda que todo gobierno que entra o que el gobierno que lleva un año, unos cuantos meses, dice de repente, y aquí, además de todo, hay que reformar la justicia? Y arrancan los debates y arrancan las discusiones, se presentan proyectos y aquello no prospera y aquello se enreda y aquello... Bueno,
En fin, una historia que hemos visto muchas veces a lo largo de este siglo, por lo menos. Y es que efectivamente, como coinciden algunos de nuestros entrevistados y de nuestros expertos, la reforma a la justicia es imperativa, hay cosas que hay que hacer. La pregunta es si lo que hay que hacer coincide con las prioridades que ha planteado el presidente Petro. Sus mensajes, la manera de comunicarse, sus tweets son relativamente crípticos en ciertas cosas, porque apenas sugiere, dice por ejemplo, que buscaría blindar a la Fiscalía de Corrupción Judicial, es decir, haciendo alusión al caso de Odebrecht, y como dice el doctor Arrula, eso no funciona hacia atrás, funciona hacia adelante. Pero dice además de eso, como hay que hacer a partir del fallo de la Corte Constitucional que reseñamos en este noticiero la semana pasada, una reforma a la Procuraduría, pues también entre la necesidad de blindar a la Fiscalía de los casos de corrupción y la necesidad de reformar la Procuraduría, pues hagamos una reforma a la justicia. Es decir, dos puntas de lanza de una caja de Pandora de la que puede resultar cualquier cosa. Pero creo yo que aquí hay que anotar algo, parte de lo cual lo sugería el doctor Arrula hace un momento, y son tres cosas a las que les pega el presidente Petro al proponer esta reforma a la justicia. La primera, como lo decía el doctor Arrula, efectivamente enfila baterías contra la Fiscalía y contra la Procuraduría. Los voy a reformar, es decir, los entes de la justicia. Acuérdense ustedes que estamos en un juego democrático de equilibrio de poderes. El ímpetu del Ejecutivo se ve limitado por lo que hace la justicia y por lo que hace el legislativo. Pues bien, el Ejecutivo de repente dice, ahora voy por el judicial tratando de hacer una reforma a la justicia. En este caso, Fiscalía y Procuraduría, dos actores centrales de confrontaciones pasadas con el presidente Petro y presentes con el presidente Petro. Primer objetivo. Segundo objetivo, le mete gasolina a las reformas. Hoy en día decir, no, y entonces vamos a hacer la reforma laboral, hombre, la reforma laboral se hundió, no, y vamos a empujar la reforma a la salud, pasó apenas un debate en medio de toda una legislatura, probablemente seguirá empujándolos todos ellos, pero fuera de eso propone la reforma a la educación, la reforma a los servicios públicos, la reforma al Código Minero, ay, aquí hay gasolina para meterle a la reforma a la justicia. Cualquier reforma que pueda coger momentum en la opinión pública se propone, y en este caso, pues aquí tiene unos argumentos para decir que es la de la justicia. Pero fuera de eso, lo que está haciendo el presidente Petro es, en medio de todo esto, plantearle además al país, la corrupción no está por aquí, la corrupción está por allá. ¿Por qué? Porque viene de 2 o 3 semanas durísimas de señalamientos de corrupción alrededor de su campaña y de repente se aparece la Virgen y dice, la corrupción la tienen otros, no miren para acá. Por lo menos cambia el tema de la conversación. 3 objetivos estratégicos muy importantes desde la Jefatura del Estado con una propuesta cuyo fondo aún no conocemos.